Bien, a partir de este viernes y durante 6 clases o 7, vamos a ver cuánto nos toma, vamos a dedicarnos a desarrollar lo que es la fisiología renal, ¿ya? El funcionamiento de los riñones. Y vamos a completar con estos capítulos el temario del primer parcial. Así que una vez que terminemos conmigo todos los capítulos de renal, ya está terminado el temario del primer parcial de fisiología y seguramente ya tienen una fecha establecida para llevar a efecto ese primer parcial. En esta primera clase nos vamos a dedicar a repasar algunos conceptos que ya han conocido anteriormente y algunos conceptos nuevos que los vamos a ver acerca de líquidos en el cuerpo humano. Vamos a ver también las alteraciones de líquidos en tercer espacio o en el espacio extracelular, los denominados edemas. Y un tercer componente se refiere a los diuréticos, ¿no? Los medicamentos que se utilizan para aumentar la diuresis o eliminación de orina eh, por el cuerpo humano. Entonces, empezamos con líquidos primero. Hay que entender que dentro del concepto de homeostasia, también a los líquidos les implica dos elementos, ¿no? Cuando se habla de homeostasia en líquidos corporales, se habla de que tiene que haber un volumen líquido estable y además una composición estable también de estos líquidos, ¿no? O sea, tanto la cantidad de agua como la composición de esta agua, porque hay disueltas en esta agua eh, sustancias, elementos, iones, elementos químicos, etcétera. Ambas cosas se tiene que manejar con estabilidad, ¿no? O sea, el volumen líquido puede aumentar o disminuir, pero siempre tenemos que tratar de llegar a un nivel de normalidad y lo propio con la composición, ¿sí? La cantidad de iones o sustancias que están disueltos también a través del paso por las membranas celulares van a llegar a ser una estabilidad ahí. Se dice que normalmente cada día ingresamos líquidos a través de los alimentos y líquidos propios, ¿no? Muchos tomamos agua, refrescos, té, café, mates, etcétera, que contienen gran cantidad de líquido, y eso más o menos representa 2100 ml por día. Y hay además la síntesis de agua por oxidación de los hidratos de carbono dentro de las células, que es más o menos unos 200 ml litros. Es decir, en suma tenemos 2300 ml más o menos que ingresan y se producen en el cuerpo humano por día. Pero a su vez también hay pérdidas de líquidos y hay pérdidas que pueden ser sensibles y hay pérdidas que pueden ser insensibles. Por ejemplo, hay una pérdida que ocurre por evaporación. Eso es insensible, la evaporación a través de los pulmones y a través de la piel. Por día más o menos suman 700 ml los que perdemos por esta vía. La sudoración es otro elemento, sí, más sensible y más evidente, y que tiene una gran variabilidad, ¿verdad? Porque puede ir de 100 ml, ¿ya? En una persona que no está haciendo ejercicio, y puede esto aumentar hasta 1 a 2 litros, ¿ya? De pérdida en caso de ejercicio o en caso de temperaturas ambientales elevadas. Hay otra forma de perder líquido, es a través de las heces, ¿no? Porque normalmente en la composición de las heces se puede eliminar hasta 100 ml, pero eso también puede variar, ¿verdad? Porque si el individuo está con diarrea, con deposiciones líquidas, entonces también está perdiendo más agua y electrolitos de su organismo, ¿no? Por tanto, esos 100 ml también podrán incrementarse de acuerdo a la intensidad de la diarrea y el cuadro clínico respectivo. Y la eliminación, que es más o menos estable,
todos los días es la que ocurre por vía renal, a través de la producción de la orina, ¿ya? Y ahí más o menos que se pueden manejar hasta 1400 ml. Si con eso nosotros sumamos, tenemos, fíjense, 1400 más 900, seguimos sumando los 2300 y más o menos eso nos demuestra la homeostasia que se produce en volumen y composición. Volumen y composición en el que el riñón también tiene mucho que ver, ¿ya? Porque es a nivel renal que vamos a aprender que los electrolitos pueden reabsorberse o excretarse, ¿sí? Reabsorberse a la sangre o excretarse a la orina. Por lo tanto, el riñón tiene mucho que ver con la composición estable de los líquidos corporales. Ahora, esta producción renal, esta producción de orina, también tiene un rango elevado. Fíjense que puede ir desde 500 ml, ¿ya? Y hasta inclusive 20 litros día en casos en el que el riñón detecte que necesita eliminar líquido. Entonces, ese amplio rango le da al riñón una gran posibilidad de ser el principal órgano de la regulación y de la homeostasia de los líquidos y de la composición de los líquidos corporales. Entonces, por debajo de 500 ml ya se considera oliguria, por ejemplo, es decir, poca orina que está produciendo los riñones, y por debajo de los 50 ml día ya se está hablando de anuria, ¿sí? Es decir, que no hay producción de orina por el riñón. Y eso implica una insuficiencia del riñón para cumplir su trabajo, ¿ya? Entonces, esos pacientes con insuficiencia renal pueden ser oligúricos o pueden ser anúricos en su momento. Y es por eso que precisan, obviamente, de la diálisis de la sangre a través del peritoneo o a través de la hemodiálisis directa, para poder controlar la composición de los líquidos, porque como el riñón está insuficiente en ese momento, no está cumpliendo con esas tareas de regulación. Entonces, fíjense en este gráfico que nos muestra lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, los ingresos y los egresos, fíjense, hacen un equilibrio del agua, ¿no? Entonces, más o menos 2.300 a 2.500 ml o 2.5 litros día según este esquema, fíjense, que está por ingesta, así, y los otros vienen por oxidación del agua, con los alimentos, con las bebidas, etc. Y los egresos, fíjense, en las heces 100 ml, con la respiración por la piel, aquí nos dice 900 ml, en el gaito nos dice 700, y en la orina como tal, más o menos 1500 ml, ¿no? Entonces, la ingesta de 2.5 litros día está equilibrada con la excreción también, que suma esos mismos 2.5 litros día. Ahora, cada vez que hay un déficit de agua en el cuerpo, se activan otros mecanismos compensadores, por ejemplo, el mecanismo de la sed. Entonces, cuando nosotros realmente estamos deshidratados y hemos perdido mucho líquido, entonces se activa el mecanismo de la sed. Y eso es lo que hace de que nosotros ingiramos mucha más cantidad de líquido y con eso tratemos de compensar. Y lo propio, ¿no? Si yo tengo líquidos en exceso en el cuerpo humano, es decir, hay mucho líquido en el cuerpo, entonces el riñón se encarga de aumentar la excreción de orina. O sea, vamos a perder líquido a través de la producción de orina, y a partir de este momento, por eso vamos a hablar en un capítulo respectivo de la producción de orinas diluidas y de orinas concentradas, ¿ya? Orinas diluidas cuando necesitamos eliminar líquido excedente del cuerpo humano.
Y orinas concentradas cuando necesitamos recuperar, no perder el agua a través de la orina y disminuimos la producción de orina. Y por ello la orina también está más concentrada. ¿Ya? Entonces son mecanismos que vamos a ir estudiando en los siguientes capítulos también. El contenido de agua en el organismo es importante, ¿ya? Si bien estos porcentajes a ustedes les podrían asustar y decir, ¿cómo es posible que en el joven el 64% y en las mujeres el 53% de nuestro cuerpo humano es agua? O sea, prácticamente estaríamos nosotros siendo como recipientes de agua, ¿verdad? Pero esta agua está obviamente distribuida en el compartimiento intracelular y en los compartimientos extracelulares, ¿verdad? Entonces, sin embargo, es importante ver, ¿no?, cómo el, en los tejidos, fíjense, el agua se presenta entre el 46, 0,46 a 0,75 litros kilogramo de peso corporal, ¿ya? Y otros tejidos corporales ahí están. Y fíjense la distribución, cómo va disminuyendo desde el lactante, desde el nacimiento, hasta la vejez, ¿no? En donde también la cantidad de agua disminuye, por eso que también en la vejez hasta la piel se reseca, hasta se tiene mayor labilidad en cuanto a pérdidas y todo ello. Entonces, esa distribución, como hemos dicho, se divide en dos compartimientos líquidos, ¿no? El compartimiento intracelular, en el que está el 40%, representa el 40% del peso corporal, y en el que pueden estar de 28 a 42 litros de agua en estos ambientes intracelulares. En cambio, en el extracelular apenas tenemos 14 litros, que representan el 20% del peso corporal. Entonces, fíjense, el 60% del peso corporal es líquido, ¿no? Entonces, 40% a nivel intracelular y 20% en el resto, en el espacio extracelular, en donde el más importante compartimiento es el compartimiento del líquido intersticial. Fíjense, ahí tenemos la mayor cantidad de líquido presente, 11 litros de estos 14, y en cambio, a nivel de la sangre, estarían en el plasma puro como tal, sin tomar en cuenta los glóbulos rojos, estarían los 3 litros restantes, que sumados darían estos 14 litros, ¿no? Aunque se menciona siempre que el volumen sanguíneo puede ser de 5 litros y representa el 8% del peso corporal, pero, ojo, fíjense, ahí el 60% es el plasma sanguíneo, el líquido puro, y el 40% lo representan los glóbulos rojos principalmente, porque están en mayor cantidad. No se olviden que tenemos entre hasta 4 millones de glóbulos rojos, 4 millones a 5 millones, y estos son los más importantes, porque apenas tenemos en glóbulos blancos entre 5.000 a 10.000 glóbulos blancos. Y si queremos ver las plaquetas apenas alcanzan a 300.000 plaquetas, entre 200.000 a 300.000 plaquetas. Entonces, la mayor cantidad de globular son los glóbulos rojos. Esos constituyen el elemento más importante para hacer el famoso hematocrito, ¿no? El hematocrito es la relación entre plasma, líquido puro, y los glóbulos que estarían, digamos, en ese plasma sanguíneo. Entonces, esa relación normalmente está en promedio en ese 40%, un poquito menos en la mujer y un poquito más en el varón, ya lo van a ver en el capítulo de fisiología sanguínea nuevamente. Entonces, ahí está el líquido extracelular, fíjense, y el líquido intracelular, ¿no? Donde está, aquí no estamos viendo el porcentaje en el peso corporal, nada más. Aquí hemos visto un 35% del peso corporal está en el intracelular y el resto en el líquido extracelular. De ahí hemos visto, fíjense, un 20%, casi 11 litros en el espacio intersticial,
y 3 litros a nivel plasmático y transcelular, ¿no? Entonces, en el espacio intracelular, en cambio, están estos 28 litros, ¿no? El agua celular o líquido intracelular como tal. Entonces, esto permite cómo se calculan esas cantidades, pues es a través de ciertos indicadores que se inyectan en la sangre y cuya distribución y eliminación, inclusive a través del riñón, permiten estimar la cantidad de líquido presente, ¿no? Por eso aquí ven el azul de Evans, la inulina, y la antipirina, ¿no? Que son, digamos, marcadores que se inyectan y que de acuerdo a lo que veamos en sangre nos va a dar la aproximación de cuánto líquido estamos teniendo en ese momento. La composición en ambos espacios también es diferente, fíjense. O sea, en el espacio extracelular hay mayor cantidad, por ejemplo, entre los cationes de sodio y entre los aniones de cloro y bicarbonato. En cambio, en el espacio intracelular hay mayor cantidad de los cationes de potasio, calcio y magnesio, también un poco más hay en el líquido intracelular, y entre los aniones los fosfatos, los aniones orgánicos y las proteínas principalmente. Fíjense. Entonces, esa composición es distinta, ¿no? Entonces, eso implica de que se debe mantener, cuando hablamos de homeostasia de los líquidos corporales, se debe mantener volumen en nivel estable, ¿verdad? Y el principal volumen que podemos mover todo el tiempo es el volumen extracelular. Y dentro del extracelular, hemos dicho, el que más podemos influenciar es el volumen plasmático, y el resto está en el espacio intersticial entre los tejidos, ¿no? Entonces, ese espacio intersticial tiene mucha relación con el plasma sanguíneo, porque puede haber o intercambio, si ustedes quieren, entre el intersticio y el plasma sanguíneo. Muchas veces sale más líquido del plasma o de los vasos sanguíneos hacia el intersticio, provocando en su momento los edemas, el acúmulo de agua en el espacio intersticial, es el concepto de edema, y en otros casos puede hacer al revés, puede reingresar mayor cantidad de líquido hacia los vasos sanguíneos y con ello aumentar, digamos, el volumen sanguíneo como tal. Bien, también existe lo que se denomina el efecto Donan. Se debe este efecto a las proteínas plasmáticas como la albúmina, que es la más abundante, y en segundo lugar las globulinas. La albúmina tiene carga negativa y es por eso que se une más a los cationes, al sodio y al potasio, y repelen a los aniones hacia el líquido intersticial, ¿no? Entonces, de esa manera se producen ligeras variaciones en la composición del plasma con las del líquido intersticial, ¿no? Porque la albúmina se encarga de unirse también a estos iones y de esa manera también equilibrar, digamos, la composición entre el plasma y el líquido intersticial, ¿no? O sea, que más o menos se conserva de la misma forma. La regulación de la distribución del agua entre el plasma y el líquido intersticial, ustedes ya lo han estudiado en los capítulos de eh, fisiología de la circulación, ¿verdad? Han visto cómo hay presiones que producen el intercambio en los espacios capilares, ¿no? Y se llega a un coeficiente de filtración. Hay presiones que tienden a sacar el líquido del capilar al intersticio, por ejemplo, la presión hidrostática capilar, y hay una presión en el intersticio que además puede atraer líquido, ¿sí? La presión oncótica intersticial también, y están las presiones contrarias, ¿no? La presión hidrostática capilar tiende a sacar líquido, en cambio la presión
oncótica del capilar tiende a retener el líquido dentro de los capilares y además hasta de atraer, porque por ósmosis, por aumento de la presión oncótica, puede producir ese efecto de atraer más bien más líquido, ¿no? Entonces, la presión eh, hidrostática intersticial más bien es la que se opondría a la salida del líquido y la presión oncótica intersticial es la que podría atraer también líquido hacia el intersticio. ¿Ya? Entonces, hay que hablar por ello, cuando hablamos de líquidos, de lo que es la ósmosis y la presión osmótica. La ósmosis se refiere al pasaje de agua de acuerdo a su diferencia de concentración entre los compartimientos entre los que se encuentran, ¿no? Del espacio extracelular al intracelular. ¿Sí? Entonces, o del intracelular al extracelular también. A mayor concentración de solutos en una solución, se dice que menor es la concentración de agua, es decir, el agua está más concentrada cuando aumentan los solutos y las diferencias que se producen en la osmolaridad, es decir, en la composición de los líquidos, generan un gradiente de presión osmótica y eso es lo que provoca el movimiento del agua. El agua va a ir del lugar donde está de menor concentración al de mayor concentración. ¿Sí? Entonces, esa composición de los líquidos es lo que puede en su momento generar esa ósmosis de líquido. Y ese es un principio que hay que acordarnos cuando veamos diuréticos, ¿no? Porque los diuréticos generan ósmosis por gradiente de presión osmótica, ¿no? Es decir, si dejan mayor cantidad de solutos en los túbulos renales, esos túbulos, principalmente el sodio, que es el ion principal que genera la osmolaridad, por su alta concentración en el espacio extracelular, va a provocar el movimiento osmótico del agua. O sea, donde vaya el sodio, el agua también va a seguirle. ¿Por qué? Porque el sodio genera gradiente de presión osmótica, porque donde está el sodio aumenta su concentración y eso aumenta la osmolaridad de los líquidos. Y un líquido hiperosmótico atrae más líquido hacia él. ¿Ya? Entonces, del lugar de mayor concentración al de menor concentración, el agua va a hacer ese movimiento. Presión osmótica, en cambio, es el grado de presión necesario para impedir la osmosis del agua, es decir, para evitar el movimiento del agua. ¿Ya? Ese grado de presión al que se precisa para que el agua no se mueva del intracelular al extracelular o viceversa, se denomina la presión osmótica. Por lo tanto, también hay que entender lo que es osmolaridad y osmolalidad. Bueno, el término que más vamos a utilizar en medicina es de osmolaridad y se refiere al número total de partículas en una solución sin importar su masa, su carga eléctrica o su composición química, ¿ya? Entonces, las partículas se denominan osmolitos y se expresan en miliosmoles por litro de agua. Calculando en el cuerpo humano, la osmolaridad de los líquidos corporales normal va de 280 a 300 miliosmoles por litro. Es decir, esos miliosmoles son esas partículas disueltas en el agua, ¿sí? Y esas partículas pueden ser iones, pueden ser proteínas, pueden ser otras sustancias químicas, sin importar su tamaño, su carga o su composición, porque también pueden haber composición. Por ejemplo, la sal es el cloruro de sodio, sodio más cloro unidos, ¿verdad? Entonces, sin importar eso, el cloruro de sodio, por ejemplo, si bien es sodio y cloro, pero como están juntos, solamente valen como un miliosmol, si cuentan como una partícula. El sodio solito cuenta como una partícula, el cloro solito cuenta como una
partícula. Si se unen ambos, la sal, por ejemplo, cuenta como una partícula también. ¿Ya? Entonces, los fosfatos, por ejemplo, son uniones de fósforo, oxígeno, hidrógeno. Entonces, ahí vamos a ver que si hay un fosfato, vale como una partícula. No es que se suman los valores individuales de los tres o dos componentes, sino que si están compuestos, solamente valen por uno en cuanto a la osmolaridad se refiere. Entonces, osmolaridad, en cambio, es hablar de lo mismo, ¿no? Miliosmoles ya no por litro, sino por kilo, ¿no? Pero se pueden usar en forma indistinta, pero normalmente nos vamos a referir a la osmolaridad de los líquidos corporales y el valor de 300 tiene que memorizarse ustedes para entender de que la osmolaridad normal del plasma es 300 miliosmoles, quiere decir que eso se denomina y cualquier sustancia que inyectemos al plasma sanguíneo a través de las venas, de las punciones venosas, va a depender si el líquido que vamos a meter al plasma es isoosmótico, es decir, tiene esta misma osmolaridad de 280 a 300, o podemos a veces inyectar líquidos hiperosmóticos, es decir, más de 300, o a veces inyectar soluciones hipoosmóticas, menos que tengan una osmolaridad menos a 280. ¿Verdad? Entonces, por eso es que es necesario aprender que en esta osmolaridad del plasma es la que podemos medirla y es la que va a condicionar en muchos casos el movimiento osmótico del líquido de un espacio hacia el otro. Entonces, fíjense, hay un equilibrio osmótico entre líquido intracelular y líquido extracelular. Una solución isotónica, cuando nosotros inyectamos, por ejemplo, suero fisiológico al paciente, el suero fisiológico es cloruro de sodio al 0,9%, o la solución de dextrosa al 5%, ambos tipos de sueros son considerados isotónicos y por eso es que no producen cambios celulares, no producen movimiento osmótico, porque están con la misma osmolaridad del plasma y por ello nos sirve a nosotros para aumentar volumen en el espacio extracelular, en el plasma sanguíneo, sin necesidad de mover entre espacio intracelular o extracelular, ¿verdad? Pero fíjense, si yo llegase a inyectar una solución hipotónica al plasma, entonces va a haber una osmolaridad mayor dentro de las células que en el plasma, en el líquido extracelular, ¿verdad? Entonces eso va a producir movimiento de líquido del lugar de menor concentración hasta hasta la mayor concentración. Por eso si el líquido extracelular es hipotónico, el intracelular estaría quedando con mayor osmolaridad, entonces va a haber movimiento del extracelular al intracelular y por eso se va a producir esa hinchazón celular o ingreso del agua a las células. Al contrario, si yo inyecto una solución hipertónica, el líquido extracelular estará hipertónico, mayor osmolaridad que el espacio intracelular o que el líquido intracelular, y por lo tanto va a salir líquido de las células hacia el espacio extracelular y las células al perder líquido se van a disminuir de tamaño, pues dice la célula se encoge por la salida del agua. Entonces, este movimiento, este equilibrio depende de que primero el agua se desplaza muy rápidamente, atraviesa fácilmente las membranas celulares. En cambio, la membrana celular tiene permeabilidad diferenciada, es casi impermeable a muchos solutos. Para que pasen la membrana se tendrán que utilizar otros mecanismos, canales que permitan el paso de estos iones a uno u otro lado de la membrana celular. Y obviamente va a depender también de la ingesta del agua o de las pérdidas del agua
por sudoración en ejercicios extenuantes o por la pérdida por diarrea, por ejemplo, de posiciones líquidas abundantes y frecuentes que hacen deshidratar a la persona, o las pérdidas por orina, ¿no? Que si se producen orinas diluidas o concentradas también, todo eso va a modificar y va a participar en este equilibrio osmótico que estamos mencionando. Ahí tienen a lo que nos referimos, ¿no? Fíjense aquí el líquido en esta membrana semipermeable, fíjense, en un lado tenemos un medio hipertónico, ¿sí? Una presión osmótica alta, y en el otro lado, fíjense, más dilución, más baja concentración de los solutos, y por eso se dice que este medio es hipotónico. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Ahí vamos a tener que ver si este es el extracelular y este es el intracelular y esta es la membrana, las membranas celulares que separan ambos compartimientos. Pues fíjense, si hay hiperosmolaridad en un lado, entonces el agua que está en baja concentración acá, eh, se va a ir, se va a trasladar al lugar de mayor concentración para lograr esto que están viendo acá. Fíjense, va a disminuir la cantidad de esta agua porque se está entrando a este otro compartimiento está aumentando esta cantidad, fíjense, pero la composición se va a estabilizar. Es decir, la osmolaridad ya va a ser similar acá, ¿no? Entonces, ya sea que nosotros coloquemos alguna sustancia hipertónica o hipotónica en la sangre del paciente, vamos a ver este movimiento en este sentido, como están viendo acá, o al revés, ¿no? En el otro sentido. Esto es de ida y vuelta, si ustedes quieren. Pero el objetivo es que cuando hay un lugar más concentrado, fíjense, a través del movimiento de agua, esta agua en celeste ha aumentado de cantidad acá para diluir este contenido concentrado y igualar las osmolaridades. Lo que se ha movido acá es agua, no ha pasado ninguno de estos solutos ni nada, solo ha pasado agua y esa agua ha diluido esto que estaba muy concentrado y ha igualado, digamos, la presión osmótica se ha alcanzado para evitar que se mueva el líquido, ¿no? Entonces, pero acá sí ha habido hay una diferencia de volumen, ¿verdad? El volumen que estaba en baja concentración ha ingresado a este otro espacio y ha aumentado el volumen en ese espacio. Por eso está el dibujo bien gráficamente demostrado, ¿no? Entonces, las membranas semipermeables permiten el paso de líquido, pero no de los sólidos. Y las membranas celulares en nuestro organismo tienen esa función. El disolvente, el agua, atraviesa la membrana hasta igualar las concentraciones en ambos lados, ¿no? Ese es el movimiento osmótico que estamos mencionando. Cuando hay una diferencia de concentración, entonces se genera un movimiento osmótico, ¿ya? Hasta que se igualen las concentraciones en ambos lados. Entonces, si seguimos pensando en qué pasa entonces si adicionamos una solución salina al líquido extracelular, es decir, ponemos un suero. Si este suero es isotónico, hemos dicho suero fisiológico, suero dextrosa al 5%, son considerados isotónicos, no hay cambio en osmolaridad porque estamos poniendo la misma osmolaridad. Por lo tanto, no hay ósmosis, no hay movimiento de agua del extra al intra y solamente estamos aumentando volumen del líquido extracelular porque estamos inyectándole en la sangre, estamos aumentando el plasma, la cantidad de plasma. Y eso es importante saber, ¿verdad? Porque con soluciones isotónicas podemos aumentar el volumen plasmático. Si mi paciente ha tenido hemorragia y quiero aumentar volumen, entonces tengo que utilizar soluciones isotónicas.
Pues solo así el litro, 2 litros que le estemos poniendo de suero fisiológico se van a quedar en el espacio extracelular y van a aumentar la presión arterial en el paciente. Cuando hay, por ejemplo, una pérdida de sangre y el volumen sanguíneo ha disminuido. Pero fíjense qué sucede cuando introducimos una solución hipertónica. Si es hipertónico, vamos a aumentar primero la osmolaridad del líquido extracelular, porque estamos inyectando en el líquido extracelular. No puedo inyectar en el intracelular, ¿verdad? Ese aumento de osmolaridad va a producir ósmosis de agua del intracelular al extracelular. Esa ósmosis, entonces, va a aumentar el volumen del líquido extracelular, pero a expensas de la disminución del volumen del líquido intracelular. Las células se van a encoger porque están perdiendo agua. Y de esa manera va a aumentar la osmolaridad dentro del líquido intracelular también hasta llegar a igualarse esas osmolaridades. Y pueden estar ambos espacios hiperosmolares, pero en el mismo valor en ambos lados. ¿Verdad? Puedo estar en 350 miliosmoles litro, 400 miliosmoles litro, pero tanto el intracelular como el extracelular están iguales y ahí se detiene el movimiento de agua, ¿verdad? Lo que hemos visto en la imagen anterior. ¿Qué sucedería con soluciones hipotónicas? Disminuimos la osmolaridad del líquido extracelular y empieza a tener mayor osmolaridad dentro de las células. Por lo tanto, va a haber movimiento osmótico de agua del espacio extracelular al intracelular. Las células se hinchan, ¿verdad? Con las hipotónicas y va a aumentar el volumen en ambos compartimientos. Hemos hecho hinchar a a las células, pero por otro lado estamos agregando líquido en la vena, a través de la vena, perdón, al plasma. Por lo tanto, los volúmenes intra y extracelulares se van a incrementar en ambos casos. ¿Sí? Entonces, fíjense la cantidad de preguntas que se les puede hacer a ustedes con esto. ¿No? En el examen se puede decir, al inyectar una solución hipertónica en el plasma, en el espacio extracelular, se producen ¿no? Disminución de la osmolaridad, aumento de la osmolaridad, ósmosis del agua del tal a tal, de tal lado a tal lado, etc. Les puede preguntar bastantes cosas así, ¿no? Entonces, por eso hay que tener en claro el concepto de lo que sucede cuando se inyecta una solución isotónica, hipotónica o hipertónica. Y fíjense, solución isotónica, los glóbulos rojos tranquilos, no hay problema, está la misma osmolaridad tanto dentro de los glóbulos como en el plasma que está rodeando estos glóbulos. Si es hipotónica, fíjense, los glóbulos se hinchan, se llenan de agua. Si es solución hipertónica, más bien, los glóbulos se deshidratan, ¿no? Se pierden su agua y esa agua se va al plasma, ¿no? Al extracelular. Entonces, con una solución hipertónica se pierde agua de la célula. Con una solución isotónica no hay ningún cambio y con una solución hipotónica los glóbulos ganan agua porque está más hiperosmolar en el espacio intracelular y por lo tanto ingresa agua al glóbulo. Por eso se dice que el eritrocito es un buen osmómetro, ¿ya? Es un buen osmómetro. El eritrocito puede ser capaz de adecuarse a estas modificaciones de las soluciones. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con esos conceptos. Las alteraciones clínicas en la regulación del volumen están, están dados por, primero, el ion más importante para la osmolaridad es el sodio, ¿sí? Y la cantidad de sodio en sangre se denomina natremia, ¿sí? La natremia es sodio en sangre. Y más o menos está en el líquido extracelular en una concentración de 142 miliequivalentes por litro.
Entonces, esta natremia, esta cantidad de sodio puede sufrir alteraciones, ¿no? Por ejemplo, puede hablarse de hiponatremia, o sea, una disminución del sodio extracelular, o una hipernatremia, un aumento del sodio extracelular. Si hiponatremia, por ejemplo, puede ocurrir por exceso de agua en el organismo, ya sea por sobrehidratación, tomamos mucho líquido, o por un aumento de la hormona antidiurética, que por su nombre está evitando la diuresis, ¿no? Antidiurética, y por lo tanto está acumulando líquido en el cuerpo. O puede haber pérdidas de sodio, ¿no? Es decir, el sodio se puede perder por deshidratación, por sudoración, por diarrea, por vómitos, por el uso de diuréticos o por enfermedades renales, ¿no? Las nefropatías son perdedoras de sodio. La enfermedad de Addison es el hiperaldosteronismo, la hormona aldosterona también tiene mucho que ver en esto. O puede haber exceso de sodio. ¿Cuándo? Cuando más bien en vez de exceso de agua tenemos pérdida de agua. Por ejemplo, la diabetes insípida, que se produce por una poca producción de hormona antidiurética y por lo tanto la diuresis en ese paciente no se, no se contrarresta porque no hay hormona antidiurética. Eso ya lo van a entender cuando veamos orina diluida, orina concentrada. En la diabetes insípida, el paciente orina todo el tiempo, orinas diluidas, ¿sí? Y no es porque él sea diabético por causa de la glicemia o el azúcar, ¿no? Aquí simplemente se dice insípida por eso, porque no tiene que ver con el azúcar, tiene que ver con la hormona antidiurética. Entonces a eso se llama diabetes insípida. En cambio, la diabetes dulce, si ustedes gustan, se deberá al aumento de la concentración de glucosa en la sangre. Muchas nefropatías pueden hacer perder sodio. Y también el exceso de sodio puede darse por el exceso en el consumo de sal, por ejemplo, y el exceso en el aumento de la hormona aldosterona. El hiperaldosteronismo primario o secundario provoca que se reabsorba sodio y se excrete potasio. Entonces se reabsorbe mucho sodio en los túbulos renales hacia la sangre otra vez y se pierde potasio. Entonces ahí puede haber hipernatremia, pero con hipopotasemia por la pérdida de potasio que vamos a tener. ¿A qué se refiere el edema entonces? El edema, vamos a ver que es el exceso de líquido en los tejidos corporales, generalmente el acúmulo de líquido en el compartimiento extracelular. Pero sobre todo, la ubicación de este líquido es en el espacio intersticial, porque no se puede acumular en el plasma. Rápidamente la ley de Starling, las presiones hidrostáticas y oncóticas regulan la cantidad de plasma sanguíneo. ¿Y dónde se va? Intercambian con el intersticio, con el espacio intersticial. Ahora, puede haber edema intracelular, es decir, que la célula se hincha. Eso ya te hemos visto con las soluciones eso. Por ejemplo, cuando disminuyen los procesos metabólicos corporales, la célula se hincha, ¿ya? O cuando hay falta de nutrición de las células, también aumenta el sodio dentro de la célula y ese sodio atrae líquido y la célula se hincha. Tejidos inflamados, por ejemplo, tienen mayor permeabilidad al sodio y eso condiciona un mayor ingreso de sodio dentro de las células y la ósmosis de agua respectiva, ¿no? Hemos dicho que el agua le sigue prácticamente al sodio. Donde se va el sodio, se va a producir la ósmosis del agua o movimiento del agua hacia ese lado. El más importante clínicamente para nosotros es el edema extracelular, retención excesiva de líquido en el espacio extracelular.
¿Por qué puede pasar eso? Fíjense, por escape del líquido del plasma hacia el espacio intersticial. Sale el líquido del plasma hacia el intersticio. Y eso puede ocurrir cuando aumenta el coeficiente de filtración capilar, pero aumenta la presión hidrostática capilar o disminuye la presión oncótica del plasma. La presión oncótica está dada por las proteínas, albúmina en este caso y globulinas en el plasma. Si baja esa producción de proteína, el hígado no produce proteínas y estamos con hipoalbuminemia, es obvio que ese plasma no va a poder retener líquido dentro del espacio vascular en, y eso va a salirse al intersticio. ¿Ya? Entonces, por eso los pacientes cirróticos, por ejemplo, que tienen enfermo el hígado y ese hígado produce muy poca proteína, estos pacientes se edematizan. ¿Sí? Porque han perdido su presión oncótica y todo el tiempo está saliendo líquido del plasma, del espacio intravascular al intersticial. Otra forma de que se produzca este acúmulo, retención excesiva de líquido en el espacio extracelular es la falta de drenaje linfático del intersticio a la sangre. Normalmente, toda el agua que pasa al intersticio vuelve a retornar hacia la sangre a través del sistema linfático, ¿ya? De los vasos linfáticos. Por lo tanto, todo lo que obstruya los vasos linfáticos o la salida de proteínas del plasma al intersticio, o todo aumento de la presión oncótica intersticial o aumento de la ósmosis de los capilares al intersticio, pero que bloqueen el drenaje linfático, entonces va a acumularse ese líquido en el espacio intersticial y va a producirse el edema. La obstrucción linfática, inclusive, hay parásitos como las filarias que tienen preferencia por algunos vasos linfáticos y seguramente en parasitología ya lo van a ver, cómo esa obstrucción de los vasos linfáticos en algunos tejidos puede llegar a producir grandes acúmulos de líquido, ¿no? Entonces, incluso hay una foto impresionante en el libro de Greg Faust, Parasitología, que nosotros llevábamos en nuestra época, en el que la obstrucción linfática a nivel escrotal producía un acúmulo de líquido en las bolsas escrotales del paciente que se denominaba elefantiasis, ¿no? O sea, se acumulaba tal cantidad en las bolsas escrotales que la foto aparece en el paciente con una carretilla para soportar esa carga, ¿no? Entonces, y eso era de origen parasitario. Una vez eliminados los parásitos con un tratamiento, nuevamente todo retornaba a la normalidad. Todo aumento de la presión capilar, ya sea por retención renal de agua y sal, aumento de la presión venosa o disminución de la resistencia arteriolar, también va a producir mayor paso de líquido del plasma hacia el intersticio y se va a acumular. Y reiteramos, fíjense, la disminución de las proteínas plasmáticas, ya sea por pérdida proteica a nivel renal en las glomerulonefritis y en el síndrome nefrótico, se pierde proteína por orina. La proteinuria es importante. Y por lo tanto, si hay proteinuria, no se compensa, baja la cantidad de proteínas y esa hipoproteinemia que hace, pierdes nuestra presión oncótica del plasma y empieza a salir más líquido de los vasos al intersticio. Cuando hay zonas cutáneas dañadas por quemadura, por ejemplo, los pacientes quemados tienden a perder proteínas por esas. No se olviden que el paciente quemado todo el tiempo está con una capita amarillenta, ¿no? de plasma que se está perdiendo porque ahí está saliéndose también la proteína. O cuando el hígado no sintetiza la cantidad suficiente de proteínas, ocurre eso también. Cuando aumenta la permeabilidad de los capilares, por ejemplo,
sustancias como la histamina o agentes vasoactivos que producen vasodilatación, toxinas bacterianas que tienen también efectos vasodilatadores en las infecciones bacterianas, por ejemplo, el déficit de vitamina C o las mismas quemaduras producen liberación de estos agentes, entonces como hay mayor permeabilidad, sale más líquido del lecho capilar al intersticial. Y reiteramos la obstrucción linfática, fíjense, ya sea por cáncer, los cánceres generalmente, todos los tipos de cánceres tienen una, una especificidad por tomar los ganglios linfáticos, por eso en la clasificación de los cánceres, en la estadificación, lo que se cuenta es la afectación de los ganglios linfáticos vecinos, ¿no? El parásito, se habla de la filariasis, algunos procedimientos quirúrgicos que pueden en su momento producir obstrucción linfática o alguna anomalía congénita. Cuando el acúmulo de líquidos se da en espacios virtuales, espacio pleural, espacio pericárdico, espacio peritoneal, las bolsas, las sinoviales y las bolsas serosas de las articulaciones, esos son espacios virtuales, ¿verdad? Normalmente peritoneo, parietal y visceral están así pegados, ¿sí? No hay un espacio. Pero si empieza a acumularse líquido en ese espacio virtual, ¿sí? Ya no se denomina edema, se denomina derrame, ¿ya? Por eso se dice derrame pleural, derrame pericárdico. Y a nivel de peritoneo, cuando se acumula mucho líquido entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal, tiene el nombre de asitis, ¿no? Los pacientes, cuando se dice que el paciente tiene asitis, ¿qué se está diciendo? Que ha acumulado líquido entre el peritoneo visceral y parietal. Y peritoneo donde está en el abdomen, ¿verdad? Entonces, ahí se nota inclusive cómo ese líquido se puede mover de un lado a otro. En semiología van a ver algunos signos de la asitis, por ejemplo, el signo de la ola asítica. El paciente echado, el líquido está acumulado por dentro y ustedes pueden hacer una especie de juego, ¿no? O sea, con una mano hacen, hacen una especie de presión así y van a sentir con la otra cómo el agua acumulada se mueve y golpea su mano, ¿no? Entonces, por eso se llama el signo de la onda asítica, ¿no? Entonces, y lo mismo van a ver cuando percutan abdomen, ¿no? Si está lleno de líquido, a la percusión se va a hacer mate y no timpánico como normalmente está el abdomen por el contenido de los intestinos, que no están, los intestinos no están llenos de agua, ¿no? Están huecos. Entonces, esos elementos se denominan, por lo tanto, derrame en espacios virtuales y específicamente en peritoneo se denomina asitis. Hablando así, parecería que pucha, cualquier rato nos podemos edematizar, cualquier rato podemos estar hinchados, ¿verdad? Pero no es así, ¿ya? No es así porque hay factores de protección contra el edema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, la- el intersticio tiene muy poca distensibilidad porque tiene una presión negativa. Hay un gel intersticial, hay filamentos de proteoglicano y se genera una presión de -3 milímetros de mercurio. Y eso implica como si hubiésemos absorbido una bolsa, un globo desinflado, las paredes se pegan, ¿no? Listo. Entonces, para que haya edema, tiene que vencerse esa distensibilidad, esa presión negativa tiene que vencerse. Lo otro que nos protege del edema es el drenaje linfático. Muchas veces el drenaje linfático, hemos dicho, todo lo que le llega al intersticio vuelve a la sangre a través del sistema linfático. Ese drenaje incluso puede aumentar de 10 a 50 veces lo normal. Es decir, antes de que haya edema, el drenaje linfático tiene que agotarse, tiene que superarse. Porque el drenaje linfático puede devolver toda esa cantidad de líquido
al plasma otra vez a través del sistema linfático. Y un tercer elemento protector es que hay una dilución de proteínas en el líquido intersticial, por lo tanto, disminuye la presión oncótica intersticial, por lo tanto, no es que va a atraer más líquido, sino más bien, si disminuye la presión oncótica, no va a atraer líquido al intersticio. Entonces, son esos tres factores los que nos defienden del edema como tal. Bien, a ver, veremos un ratito la hora 7:47. Normalmente sus clases son hasta las 8. Si quieren contestar. Alguno que esté despierto o que Hasta ya ocho haya y que... cuarto, doctor. Vaya, entonces podemos terminar diuréticos, que es poquitito. Entonces veamos diuréticos. Dos o tres diapositivas nada más, así que... ¿Qué son los diuréticos? Se denomina diurético a toda sustancia que aumenta el volumen de la orina excretada, produce diuresis o diuresis. Entonces aumenta el volumen de la orina excretada, aumenta el volumen de la diuresis y generalmente el efecto que producen los diuréticos es disminuir la reabsorción de sodio en los túbulos renales, por lo tanto dejan al sodio dentro del túbulo renal y eso produce natriuresis. Es decir, ese sodio atrae agua y por lo tanto en los túbulos renales va a circular sodio con harta agua y ese sodio con agua se va a ir a la orina y se va a eliminar por la orina. ¿Ya? Entonces, hay los denominados diuréticos osmóticos. Por ejemplo, son sustancias que por sí mismas provocan hiperosmolaridad en el túbulo renal. En este caso, ya no se está bloqueando al sodio. En este caso, la urea, el manitol o la sacarosa se inyectan en el paciente, en el plasma. Estas sustancias llegan a filtrarse en los riñones, en los glomérulos, y una vez que están dentro de los túbulos renales, no se reabsorben. Entonces, cuando ya están en el túbulo renal, estas sustancias por sí mismas generan movimiento osmótico. Hacen al contenido de los túbulos renales, lo convierten en hiperosmótico. ¿Ya? Y es por eso que el agua empieza a irse hacia el túbulo renal digamos, por culpa de estas sustancias. Entonces, estas sustancias se van a eliminar por la orina, pero llevándose gran cantidad de agua. Por eso van a tener orinas diluidas y abundantes. Entonces, a eso se llama un diurético osmótico. El manitol todavía van a ver ustedes que se utiliza en casos de hipertensión endocraniana, pero estos otros, la urisacarosa, simplemente se pueden hacer a través de experimentos o si queremos realmente lograr una diuresis osmótica porque no queremos alterar la composición de los líquidos corporales, solo queremos mover agua, entonces podemos utilizar un diurético osmótico y de esa manera el paciente va a perder orina abundante y con eso vamos a lograr nuestro objetivo de bajar ese volumen excesivo de agua que tenemos en el cuerpo. Fíjense, diuréticos de ASA, estos medicamentos como la furosemida, el famoso Lasix es este, el Lasix es uno de los diuréticos mundialmente conocidos, o el ácido etacrínico o la bumetamida, todos estos actúan en el asa de Henle, ¿ya? Ubíquense en el sistema tubular renal que han visto en anatomía también, y en el asa de Henle, porción gruesa principalmente del asa de Henle, ahí bloquean
la reabsorción de sodio, potasio y cloro por bloqueo del cotransportador y por lo tanto ese sodio, potasio y cloro dentro del túbulo aumenta la osmolaridad. No se está reabsorbiendo a la sangre, está bloqueado la reabsorción. Aumenta la osmolaridad tubular y produce la pérdida o capacidad de concentración del agua. Normalmente en el segmento del, del asa de Henle, porción gruesa, es el segmento de dilución del filtrado glomerular. Eso ya lo vamos a entender más adelante. ¿Por qué? Porque ahí hay una reabsorción fuerte de sodio, potasio y cloro. Si yo bloqueo esa fuerte reabsorción de sodio, potasio y cloro, que normalmente diluían el contenido tubular renal, y dejo ese sodio, potasio y cloro dentro del asa de Henle, dentro del túbulo renal, entonces va a aumentar la osmolaridad y el agua se va a ir en mayor cantidad a la orina. Inhibidores de la anhidrasa carbónica como la acetazolamida, otros tipos de diuréticos que inhiben la enzima que facilita la reabsorción de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. Y con ello disminuye la reabsorción de bicarbonato y sodio. ¿No? Entonces, otra vez, en el túbulo contorneado proximal, fíjense, recién filtrado todo, no deja de absorber ni bicarbonato ni sodio y por lo tanto eso se va a quedar dentro del túbulo, va a seguir circulando y se va a ir hasta la orina, atrayendo el sodio y el bicarbonato agua. Entonces va a haber diuresis osmótica, otra vez osmosis por el sodio y el bicarbonato acumulados en el túbulo, pero como se está botando bicarbonato más, hay una tendencia a la acidosis, porque estamos perdiendo el bicarbonato que normalmente participa en el equilibrio ácido básico. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado, por tanto, cuando se utiliza acetazolamida, porque está bien, producimos diuresis, pero ese paciente puede hacernos acidosis en cualquier momento. Inhibidores de la aldosterona. La espironolactona es un diurético que inhibe la acción de la hormona aldosterona y por lo tanto, ¿qué hace la aldosterona en el túbulo renal? Aumenta la reabsorción de sodio y excreta potasio. Túbulo contorneado, túbulo colector porción cortical, en esa porción actúa la aldosterona, en las células principales de este túbulo, y por competencia de receptores produce eso, por lo tanto aumenta la concentración de sodio en túbulos y provoca ósmosis de agua, pero como está bloqueando la excreción de potasio a la vez, porque normalmente lo intercambiaba el sodio por el potasio, se dice que es un diurético ahorrador de potasio, ¿no? Entonces no va a producir hipopotasemia, etc. Pero esta espironolactona se utiliza, por ejemplo, más en pacientes cirróticos, ¿no? Otros diuréticos bloqueadores de los canales de sodio, amilorida, triamterene, implica de que inhiben la reabsorción de sodio y excreción de potasio también en el túbulo colector cortical, porción cortical, por bloqueo de los canales de sodio. Por lo tanto, el sodio no puede reabsorberse, se queda en el túbulo, aumenta la osmolaridad tubular, hay ósmosis de agua y también es ahorrador de potasio porque no se está intercambiando ese sodio. La aldosterona intercambia el sodio, reabsorbe dos sodios y elimina un potasio. ¿Sí? Eso es un efecto de la aldosterona. Normalmente, pero si se bloquean a la misma aldosterona por bloqueo, como dice acá, por bloqueo de la propia hormona, por competencia de receptores para la hormona, o por bloqueo de los canales de sodio, en este túbulo colector porción cortical, el sodio que debería normalmente reabsorberse se queda y por lo tanto aumenta el volumen de la orina que se va a eliminar. Entonces ahí tienen los lugares de acción de los diuréticos, ¿no? Entonces, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, hemos dicho, está en el túbulo contorneado proximal, este es el glomérulo, fíjense,
túbulo contorneado proximal, bloquea la reabsorción de sodio y bicarbonato. ¿Ya? Los diuréticos de asa, está el asa de Henle, porción delgada y porción gruesa. La porción delgada no tiene mucha función de reabsorción, son células muy planas, con poca, con poca energía, pocas mitocondrias, etc. En cambio, estos lugares donde ven los túbulos gruesitos significa que sus células son más grandes, tienen más cantidad de mitocondrias, tienen ATP en abundancia, pueden utilizar las bombas, etcétera, para poder reabsorber estos iones del líquido, ¿no? Entonces, el diurético de asa, por ejemplo, normalmente aquí debería haberse reabsorbido sodio, cloro, potasio. Este es el segmento de dilución del líquido tubular renal. Pero cuando yo utilizo la furosemida, bloqueo aquí. Y el sodio ya no se reabsorbe, se queda y por lo tanto, por aumento de la osmolaridad y el movimiento osmótico, todo ese líquido se va a ir a la orina. ¿Ya? Y fíjense, las tiacidas en el túbulo, aquí está el túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal, túbulo contorneado distal, y este es el túbulo colector, porción cortical y porción medular. Entonces, los otros diuréticos actúan en esta parte del túbulo colector, porción cortical. Fíjense, las tiacidas evitan la reabsorción de sodio y cloro. Los antagonistas de aldosterona eh, bloquean los canales de sodio, no se reabsorbe sodio. La amilorida bloquea la reabsorción de sodio directamente y por lo tanto todo ese sodio sigue atrayendo agua hacia el túbulo y de ahí se va a ir al túbulo colector, después ya se va a ir a la orina. ¿Sí? Entonces, todo esto va ocurriendo, disminuye la reabsorción en general del sodio y cloro, eso disminuye la reabsorción de agua porque el agua se va con el sodio y una vez que se elimina esa cantidad excedentaria de agua, el volumen extracelular lo vamos disminuyendo. Ahora, ¿por qué hablamos de diuréticos? ¿Para qué se utiliza un diurético? Normalmente utilizamos diuréticos en pacientes hipertensos, ¿verdad? Con la presión elevada. Estos pacientes hipertensos disminuimos nosotros la presión arterial gracias a la disminución del volumen sanguíneo. Por eso es que el paciente hipertenso que está tomando diurético está eliminando líquidos y el volumen sanguíneo, el volumen plasmático extracelular también va disminuyendo y por lo tanto la presión arterial disminuye gracias a la disminución del volumen sanguíneo. Otros antihipertensivos que no actúan a nivel renal ya serán los que van a actuar en la resistencia periférica arteriolar, ¿no? Los famosos vasodilatadores. Y ese es el otro tratamiento de los pacientes hipertensos. A veces hay una combinación de ambos. A veces se empieza primero con diuréticos y después recién se pasa a los vasodilatadores. Hoy en día el uso de los diuréticos está indicado en numerosas patologías de distinto origen, las que producen edemas, por ejemplo, de los enfermos hepáticos, por ejemplo, los que tienen insuficiencia hepática, etcétera. ¿Por qué? Porque acumulan líquido, ¿no? Y ese líquido hay que eliminarlo. Y la mejor forma de eliminarlo es a través del uso de los diuréticos. Ahí están los mecanismos de acción de los diuréticos, se los he puesto en la presentación, se los voy a subir también a la aula virtual, obviamente. Ahí están los osmóticos, como el Manitor, inhiben la reabsorción de agua y solutos porque aumentan la osmolaridad del líquido tubular renal y actúan principalmente en los túbulos contorneados proximales. Los de asa, en el asa de Henle, inhiben el cotransporte de sodio-cloro-potasio y en la porción gruesa del asa de Henle, ¿no? Los diuréticos tiacídicos inhiben el cotransporte de sodio y cloro en los túbulos distales. La anhidrasa carbónica, la aldosterona y los bloqueantes de canales de sodio, todos ellos en los túbulos colectores. La anhidrasa carbónica en el túbulo proximal, perdón, inhibe la excreción de
de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato, y esta reducción de la reabsorción de bicarbonato reduce la reabsorción a su vez de sodio. Los antagonistas de la aldosterona inhiben el efecto de la aldosterona en el receptor tubular, por ello reducen la reabsorción de sodio y reducen la excreción de potasio, donde en los túbulos colectores. Los bloqueantes de canales de sodio también en los túbulos colectores bloquean la entrada de sodio en los canales de sodio de la membrana luminal y también disminuyen la reabsorción de sodio y reducen la excreción de potasio, porque en esta porción de los túbulos colectores se intercambian, ¿sabes? Sodio por potasio. Si estoy bloqueando el sodio, el potasio tampoco se va a excretar. Por lo tanto, se va a ahorrar potasio, pero se va a perder sodio y el sodio se va a llevar consigo agua, aumentando de esa manera la diuresis. Entonces, no es difícil darse cuenta del efecto de los diuréticos, ¿ya? Entonces, pero ya nos estamos dando cuenta que evitan la reabsorción tubular de sodio principalmente en las distintas porciones de los túbulos renales. Bien, se han dado cuenta que no es difícil entender todavía esto. Obviamente al año en farmacología van a ver a estos medicamentos diuréticos también y van a tener que recordar fisiología renal, porque cómo actúan estos medicamentos, bloqueando tal cosa, bloqueando la reabsorción en tal porción del túbulo, cuáles ahorran potasio, cuáles son buenos para ahorrar potasio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo en su momento. En nuestra siguiente clase vamos a ver ya la